Cuando quieras, Juan Luis. Ya estamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este conversatorio Estándares Internacionales e Independencia de Operadores de Justicia, régimen disciplinario de fiscales. Hoy estamos reunidos para conversar en torno al tema que sin duda es el más polémico del momento en Guatemala y en buena medida en América Central. Estamos aquí gracias al proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y desarrollado a partir de la cooperación alemana. Vamos a empezar este evento, esta plática, pidiéndole al director del proyecto FEDAC, Andreas Forer, que nos dirija unas primeras palabras. Adelante, señor Forer. Muy buenas tardes, muchas gracias. Les doy la bienvenida a nuestro conversatorio. Siempre empezamos muy puntual, pero como la gente llega siempre un poco tarde, entonces me toca a mí de hablar como, ¿cuánto? ¿Media hora o cuánto tiempo tengo que hablar? 5 minutos. 5 minutos. No. Voy a hablar incluso menos, porque es un evento muy interesante de mi punto de vista, porque nuestro programa, Fortalecimiento del Estado de Derecho, el nombre en sí suena muy grande, Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte, complicadísimo. Entonces elegimos algunos temas, obviamente, ¿no? Entonces desde hace casi un año estamos trabajando el tema de independencia judicial, el tema de cómo agilizar algunos procesos, y eso estamos trabajando sobre todo los procesos de corrupción, los procesos penales de corrupción, cómo se puede agilizar esos procesos. Y en el tema de independencia judicial, que todavía es muy grande. Entonces ahí, de alguna forma, teníamos claridad desde el principio que la independencia judicial en relación con los jueces es algo evidente, ¿no? Porque sabemos, en el fondo desde hace siglos, sabemos que un juez, tenemos diferentes poderes y el juez es independiente y no está trabajando dentro de una jerarquía, de una administración jerárquica, sino no recibe órdenes. Pero entonces, en esos últimos días, y en el fondo ya hace 2 años cuando se pensó en este programa y se hablaba de la independencia también de los fiscales, entonces nos preguntábamos y reflexionamos en el proyecto con la gente que trabaja en el programa en Honduras, en El Salvador y también en Guatemala, ¿qué significa eso en una entidad que en el fondo o en muchos países del mundo es una entidad que depende del Ejecutivo? Es decir, ya no estamos en la rama de justicia. Y además, normalmente son aparatos jerárquicos también, ¿no? Es decir, tenemos jefes y tenemos como, si uno ve el organigrama de una fiscalía, el organigrama es jerárquico. Entonces, ¿qué tal la independencia en una fiscalía? Obviamente, de alguna forma, si nosotros preguntáramos en la calle, la gente, todo el mundo diría, sí, claro, si no tengo una fiscalía independiente, ¿cómo puedo hacer investigaciones independientes? ¿No? ¿Cómo puedo lograr conclusiones después de una ponderación y imputar delitos o no imputar? ¿No? Eso depende. Y eso yo creo que esas reflexiones que hemos hecho en el proyecto, de alguna forma no llegamos a una conclusión. Y como no llegamos a la conclusión, pensábamos primero invitar a unos expertos y segundo, preguntar a todos ustedes, a ustedes que nos están escuchando y ojalá también viendo, ¿qué opinión tienen? ¿Qué opinión tienen sobre la independencia de una fiscalía? Por eso invitamos a los expertos que con todo rigor académico nos explicarán justamente, ¿no? Las bases legales, las bases de la Constitución, me imagino, los estándares internacionales, ¿no? Justo para interpretar, lo tenemos a nivel nacional, necesitamos los estándares internacionales para interpretar lo nacional.
y el impacto que tiene una fiscalía independiente. Y si no es independiente, igual, ¿qué impacto tiene? Y si no es independiente, ¿qué podríamos hacer para en el futuro sea más independiente, para tener cada vez una sociedad más justa, un Estado de Derecho que funciona aún mejor? Entonces, ya he hablado 5 minutos. Ya, señor Forer. Pues muchas gracias por sus palabras. Y vamos a pasar rápidamente a poner en contexto este evento que hoy vamos a desarrollar. Miren, hace apenas 10 días, en el marco del primer Congreso Latinoamericano de Prevención y Medidas en contra de la impunidad y la corrupción, discutíamos justamente con fiscales de Honduras y de Guatemala, específicamente con Juan Francisco Sandoval, del acoso y hostigamiento del que eran objeto, incluso dentro de sus propias instituciones, para poder desarrollar su labor con libertad y con independencia. Juan Francisco Sandoval fue destituido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad sin mediar proceso disciplinario alguno. La fiscal general, Consuelo Porras, justificó que su cargo era de confianza y por lo tanto podía removerlo sin mayor trámite, apenas unos días después de que concluimos ese Congreso Latinoamericano. En sus declaraciones posteriores, Sandoval argumentaba que para ocupar el cargo de fiscal de sección de la FESI, tuvo que pasar por un concurso de oposición y superar pruebas profesionales que son requisito para ascender en la jerarquía de la carrera fiscal. Por lo tanto, él asegura que se tiene que seguir el proceso administrativo que regula la ley orgánica del Ministerio Público para su remoción. Además, en el caso del Ministerio Público guatemalteco, se encuentra aprobado un pacto colectivo de condiciones de trabajo en el año 2015, que en el artículo 14 garantiza la estabilidad laboral de sus trabajadores, salvo que estos incurran en cualquiera de las causales justas de despido contempladas en la ley y de acuerdo al procedimiento disciplinario. En torno a este hecho que ha sacudido a la sociedad guatemalteca y ha generado también consecuencias en nuestra región, es oportuno reflexionar sobre los retos para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la institucionalidad del Ministerio Público y la independencia de los fiscales. Por eso, FEDAC Triángulo Norte ha decidido organizar este conversatorio con el fin de reflexionar en torno a los estándares internacionales sobre independencia de operadores de justicia y discutir respecto al régimen disciplinario de los fiscales. Tenemos hoy a dos abogados guatemaltecos para discutir sobre este tema. El primero de ellos es José Rodolfo González Sierra. Él es abogado por la Universidad Rafael Landívar, cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Es docente del curso Protección Internacional de los Derechos de la Persona en la Universidad Landívar y fue coordinador del programa de justicia en la sede guatemalteca de Impunity Watch. También fue abogado en el Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como consultor en temas jurídicos y en temas de derechos humanos. Le acompaña hoy Edgar Ortiz Romero. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogado por la Universidad Francisco Marroquín. Él cuenta con un máster oficial en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Posee experiencia tanto en docencia universitaria como en la investigación, además en análisis de inteligencia para elaboración de políticas públicas y para tomadores de decisiones. Desde el año 2018, él es el director del área jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo. A los dos, bienvenidos y gracias por aceptar participar y enriquecer nuestras opiniones y criterios en torno a este tema con su disertación. Cada uno va a tener 20 minutos para hacernos su exposición. Yo les rogaría que se tomen esos 20 minutos. A la altura del minuto 15 voy a ir diciéndoles que ya van llegando al tiempo. Y después de las dos exposiciones, arrancamos con una discusión en la que ojalá nuestra audiencia, nuestros participantes quieran sumarse a discutir respecto de un tema que hoy se vuelve crucial para la democracia, pero quizá con más propiedad para la República Guatemalteca. Arrancamos con el licenciado González Sierra. José Rodolfo, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a GIZ y al proyecto FEDAC por este espacio y por invitarme a compartir sobre este interesante tema. Como bien platicábamos hace unos momentos, pues vamos a platicar bastante de los estándares internacionales sobre un tema poco
digamos que un poco menos explorado que la independencia judicial, ¿no? Que es la independencia de la que gozan los fiscales, ¿no? En el ejercicio de su función. Y para eso creo que hay que partir un poco vamos a partir un poco desde lo obvio y de lo más general hasta lo específico, ¿no? Lo primero es que los tribunales internacionales en materia de derechos humanos nos han indicado, por ejemplo, la Corte Interamericana nos ha indicado en el caso Apitz-Barrera que la separación de poderes públicos es una garantía para que se ejercite independientemente la persecución penal y, por supuesto, la independencia de los jueces. Esto está íntimamente ligado con el tema de la separación de los poderes como un elemento del Estado de Derecho. Es decir, no podemos hablar de un Estado de Derecho sin poderes que puedan ejercer de manera independiente para que aseguren justamente que existe una sujeción irrestricta de todas y todos los ciudadanos, sea porque estemos en el gobierno o porque seamos gobernados, a las disposiciones que la ley nos rige, ¿no? En nuestro actuar, en nuestro vivir y en la forma en la que nos desarrollamos con la sociedad. Esta separación de poderes es clave para hablar de la independencia, de la imparcialidad y, por supuesto, de la transparencia de la justicia. De esta forma, entonces, entendemos que permitir que las instituciones del sector justicia puedan trabajar de forma independiente tiene varias dimensiones, ¿no? Por una parte, la tenemos como una dimensión hacia la generalidad de la población, ¿no? Que todos tenemos el derecho a tener instituciones independientes que conduzcan las investigaciones penales, particularmente en aquellos casos de violaciones a derechos humanos. Esto lo tenemos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero a nivel institucional, vamos a hablar de la independencia no solo como la institución de que no tiene que tener o que se debe de evitar las injerencias por parte de otras instituciones del Estado, insisto, esto también lo dijo la Corte en el caso Apitz-Barrera, como también como una garantía para las personas que están en esos cargos. Y esta garantía tiene que ver con la forma en la que yo puedo desempeñar libremente mi labor dentro de la entidad de justicia, únicamente con apego al conocimiento de la ley y de los casos que estoy conociendo. Y esto aplica no solo al rol de decidir, que es lo que tradicionalmente hablamos desde los jueces, sino que al rol, obviamente, de imputar, al rol de investigar y, ¿por qué no?, también al rol de defender. Esto también la Corte lo ha hablado en el tema de las garantías para los operadores de justicia en su informe de 2013. Por otro lado, también como una nota, digamos, paralela o como un globito ahí que vamos a abrir, tenemos que entender que la independencia no solo debe de cuidarse desde la injerencia externa, que pueda ser desde otras entidades del Estado o desde grupos que puedan hostigar o lanzar señalamientos o denuncias espurias en contra de los operadores de justicia, sino que incluso dentro de la propia institucionalidad. Y esto es algo que tampoco es desconocido, digamos, dentro de los estándares internacionales. De hecho, la Corte Interamericana, en el caso Atala Rifo, nos hace por ahí una pequeña reflexión sobre cómo es necesario también cuidar la independencia desde aquellas autoridades que dentro de la misma institución están en posición de dirección o en posición de revisión de los casos que se están conociendo, ¿no? Entonces, esto nos lleva, y como bien lo decía distinguido Andreas hace unos momentos, a plantearnos que no solo podemos ver al Poder Judicial o al sistema de justicia desde las judicaturas, ¿no? Un juez o una juez puede hacer muy poco si un fiscal no cumple adecuadamente con su rol de investigar, de dirigir la acción penal, de formular los cargos, de recabar las pruebas, de levantar adecuadamente los testimonios, de buscar la protección de los testigos que considere que están en riesgo por el tipo de caso que se estén conociendo. Por otro lado, también las fiscalías tienen un rol esencial en mantener la objetividad del proceso penal. Y con esto, obviamente, también las directrices sobre la función de los fiscales de Naciones Unidas nos hablan de la obligación que tienen los fiscales para no continuar los procedimientos cuando estemos frente a una investigación imparcial y que nos
arroje que las acusaciones, señalamientos, denuncias son evidentemente infundados. Entonces, en esa lógica, podemos ver que la preponderancia de la figura de la Fiscalía, ¿no? La Comisión Interamericana, perdón, en su informe de 2013 nos dice que en violaciones de derechos humanos, los fiscales tienen un rol fundamental en la eliminación de impunidad y en garantizarnos un recurso efectivo. Y por supuesto, en materia de corrupción y derechos humanos, nos habla de hecho el informe, perdón, Corrupción y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana, muy reciente, 2019, nos habla de lo que los estados tienen la obligación y se requiere de estos, que hayan diseños institucionales que eviten las injerencias políticas o la adscripción al gobierno y donde se garantice la autonomía financiera y rendición de cuentas para los ministerios públicos y para las fiscalías. Con mucha más claridad, de hecho, el relator para la independencia judicial nos dice que los fiscales independientes y con integridad son, y este es el término que utiliza, insustituibles para enfrentar a la corrupción. Se requiere de las fiscalías, obviamente, un alto estándar de conducta, de neutralidad, de equidad, de profesionalismo. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción también nos dice que aunque los fiscales no forman parte del Poder Judicial, deben de gozar de una independencia análoga. Y este cambio, digamos, o esta realización en el mundo de los derechos humanos y del derecho internacional ha llevado también a la Corte Interamericana a adoptar este criterio, ¿no? Y recientemente, en dos casos muy importantes, como lo son el caso Esquivia contra Colombia y el caso Casanina contra Perú, se habla justamente de la equiparación de las fiscalías con las garantías de independencia que puedan tener los miembros del Poder Judicial, de los jueces, ¿no? Y la Corte pues nos dice que se tiene que garantizar su estabilidad e inamovilidad y esto tiene que llevar tres garantías fundamentales. La primera de ellas es una garantía a un adecuado procedimiento de nombramiento, que hemos visto cómo Guatemala ha batallado recientemente con los procesos de nombramiento de autoridades judiciales. Nos habla también de la independencia, de la inamovilidad en el cargo y, por supuesto, en tercer lugar, que estos funcionarios tienen derecho a ser protegidos y protegidas contra las presiones externas. Ahora, es muy importante entender que la garantía para ser protegido de las presiones externas está íntimamente relacionada con la garantía de inamovilidad en el cargo. Es decir, aunque conceptualmente son cosas distintas, en el fondo existe una correlación. Y ahí la Corte justamente en el caso Casanina nos dice que la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva que estos tengan de ejercer sus funciones y de tomar decisiones sin temor a represalias, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que regresar un poquito al concepto que hablaba antes, que la independencia no solo está relacionada con el exterior, sino con el interior, al interior de la institucionalidad. Y cómo la institucionalidad juega un rol justamente para frenar la existencia de procesos que puedan ser infundados o que puedan ser espurios en términos generales, para lograr justamente la destitución de las personas. Entonces, al hablar de la estabilidad, de la inamovilidad en el cargo, tenemos que pensar indubitablemente en la protección contra presiones externas. Es más, incluso en algún informe de 2012 de la Relatoría sobre Independencia de Magistrados, nos hablaba sobre lo problemático que representa para los sistemas de fiscalías que los fiscales tengan que requerir constantemente autorización a sus supervisores para tomar acciones dentro de su cargo. Y tengo que insistir, la lógica es esta. Si yo soy un fiscal, yo tengo la capacidad y debería de tener la facultad para poder decidir con lo que tengo enfrente, obviamente con un mecanismo de rendición de cuentas, pero no necesariamente bajo la autorización constante de quien está arriba de mí, porque eso limita la forma en la que puedo actuar. Especialmente si tenemos problemas como el que recientemente hemos visto para la implementación de procesos
disciplinarios y de procesos que no están cumpliendo con las garantías de remoción de los fiscales. Por eso nos dice la Corte, ¿verdad? Tener un sistema que permita que se remuevan abiertamente genera una duda muy fuerte sobre la posibilidad real que tienen los fiscales para poder ejercer su trabajo sin que tengan el temor de que van a terminar despedidos y eventualmente, como lo hemos visto en muchos casos, en el exilio. Lamentablemente esta circunstancia no es nueva en el país, ¿no? Y ahí podemos regresar un poco a también el análisis que nos hizo la Corte Interamericana en 2015 sobre la supervisión de cumplimiento de 12 sentencias que existen en contra del caso de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos. Y ahí de hecho, desde ese entonces nos venía diciendo, dice, entre las posibles intimidaciones están aquellas demandas que pueden considerarse que son de mala fe, ¿no? Y estas se tienen que evitar, se tiene que evitar la persecución de las personas en ese sentido. Y por otro lado, se tiene que velar porque exista, y ojo con esto, porque esto es especialmente relevante ahora, se tiene que velar porque exista continuidad en las tareas de impulso a las investigaciones, de tal forma que los investigadores, que los funcionarios, que los fiscales, que se vean encargados de dirigir estos procesos de investigaciones, no sean tan fácilmente removidos o trasladados. Es decir, no solo hay un elemento de protección a la decisión del fiscal, sino que también a la continuidad del proceso de investigación. Y tengo que insistir, esto no es jurisprudencia novedosa y esto es jurisprudencia que se le ha dicho al Estado de Guatemala que tiene que velar y a la que le tiene que poner atención para poder garantizar que haya un efectivo acceso a la justicia. De más está decir que los 12 casos que eran conocidos por la Corte eran casos por gravísimas violaciones a derechos humanos y que tenían un grave problema en la investigación y sanción de los responsables. ¿Qué es lo que usualmente sucede en buena medida con el Estado guatemalteco? Se cumplen con las medidas de reparación, algunas dinerarias, algunas de disculpa pública, pero el acceso a la justicia es una constante en las deficiencias que presenta para investigar y sancionar. Entonces, si estamos hablando de 3 garantías esenciales, entre ellas la inamovilidad y estabilidad en el cargo, tenemos que desmenuzar qué es esta. No nos vamos a meter ni al proceso de selección, ni a todo lo que implican las presiones externas, pues por virtud del tiempo y por el objeto de este foro. Pero cuando hablamos de la estabilidad en el cargo, primero, la Comisión ha determinado, y esto en casos contra Venezuela, que es indispensable garantizar la independencia de los funcionarios para que estos puedan sobrevivir a los cambios políticos, cambios de gobierno o cambios administrativos, ¿sí? Es decir, tenemos que fortalecer un sistema de carrera que impida que al viento político se puedan remover jueces, funcionarios, fiscales. Esto implica 2 cuestiones. Por una parte, la duración en el cargo, que se debe garantizar el periodo propiamente dicho, y por la otra, que no debe de existir un despido injustificado o una libre remoción de los jueces. Esta garantía, que es aplicable a los jueces, pero también a los fiscales, conlleva los siguientes elementos. Número 1, se tiene que respetar el periodo de los fiscales. Ya se vivió en el periodo de Claudia Paz y Paz, donde hubo un recorte aproximadamente ahí de 7 meses, que más parecía, digamos, una especie de retaliación por haber llevado a cabo el juicio por genocidio. Ahora, en cuanto a las causas justificadas para la remoción, lo primero es que únicamente se puede remover por causas de mala conducta o por evidente incompetencia. Las causas de mala conducta claramente tienen que estar debidamente definidas. Es decir, no podemos estar hablando de circunstancias que estén en el mero abstracto o que no estén en la realidad definidas. Por ejemplo, en uno de los casos, este caso Casanina, que lo estábamos explicando ahora, cuando se hablaba de razones de servicio, la Corte le dice, sí, pero es que las razones de servicio es una cosa que puede significar 1000 cosas, ¿no? Entonces usted tiene que tener un régimen de legalidad que le diga exactamente cómo es que o cuáles son las causas que permiten la remoción de un funcionario.
Y en segundo lugar, el proceso para remover a los fiscales y para remover a los jueces, de hecho esto lo desarrolla con muy buen tino el caso Reverón Trujillo, nos indica que tiene que existir dos cuestiones. Una autoridad independiente e imparcial, competente y preestablecida. No puede ser una circunstancia conocida arbitrariamente, antojadizamente por una autoridad a la que no le corresponde conocerla. En segundo lugar, como bien lo decía, la legalidad exige que haya una delimitación precisa del concepto jurídico para que pueda ser removido. Por otro lado, estos procesos, cuando se encaminan, vamos a suponer que efectivamente existe una denuncia fundada o que existe una falta disciplinaria fundada. De todas maneras, tenemos que tener un proceso que cumpla con los estándares mínimos del derecho de defensa, ¿no? Y ahí estamos hablando que tiene que existir un derecho de audiencia, que tiene que existir una debida fundamentación y que tiene que existir un derecho a la revisión, ¿sí? En el derecho de audiencia, obviamente, eso no solo está reconocido por el artículo 12 de la Constitución, ¿no? Sino que por la mayoría de los tratados en materia de derechos civiles y políticos. En la debida fundamentación, lo que se busca es conocer adecuadamente cuáles fueron los hechos, cuáles son los motivos, cuáles son las normas en las que se basó la autoridad. No basta con repetir fórmulas jurídicas, sino que tienen que plantear un desarrollo intelectivo de por qué llegamos a la conclusión de que lo mejor es remover a un determinado funcionario judicial. Y esto tiende a ser un problema generalmente cuando en las impugnaciones y muchas veces en los mecanismos de revisión, perdón. Ahí podemos hablar, digamos que en muchos casos podemos ver a las autoridades resolviendo sobre aspectos meramente formales que no tocan el fondo del asunto. Esto sin contar obviamente en las razones de política criminal que también, digamos, deberían de aclarar a la población por qué es que están sucediendo estos cambios dentro de las fiscalías. Pero independientemente de ello, insisto, esta debida fundamentación no puede faltar. Si falta, la lógica internacional nos dicta que estamos frente a una decisión eminentemente arbitraria. Y finalmente, en materia del derecho de revisión, la revisión no puede ser una mera reconsideración, sino que tiene que ser una revisión que se haga por una entidad independiente, no por la misma entidad que dictó, obviamente, y que puede eventualmente alcanzar no solo los recursos administrativos, sino que eventualmente los recursos judiciales también. Es así como podemos ver, digamos, en términos generales, que existe, si no una vasta regulación internacional sobre la remoción de los fiscales, al menos hay parámetros muy obvios. Y aunque no es tarea de los órganos internacionales decirle a los países cómo tiene que decir su ley, digamos, sí tenemos elementos fundamentales que respetar. En el caso de Guatemala particularmente, el control de convencionalidad, que es una obligación que adquirimos al momento que firmamos los tratados, el bloque de constitucionalidad, que es una doctrina adoptada por la Corte de Constitucionalidad, son figuras que no podemos obviar ya para estas alturas del desarrollo jurídico y constitucional del país. En esa lógica, considero que es importante que no solo se revise el andamiaje jurídico, sino que sí estamos garantizando efectivamente todas las garantías procesales que hemos hablado anteriormente, sí estamos cumpliendo adecuadamente con los procesos de independencia fiscal y si eso eventualmente o si eso está siendo un obstáculo para combatir la impunidad, que en términos generales es la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos denunciados. En términos generales, un poco por ahí sería la observación desde lo internacional. Estoy seguro que ahorita Edgar nos va a aterrizar un poquito más, pero por mi parte, esa sería mi intervención por ahora. Medida casi con cronómetro, sus 20 minutos, don José Rodolfo. Muchas gracias por esa precisión. Edgar Ortiz, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Luis. No, la verdad que muy puntual en todo el sentido, porque terminó como reloj suizo y aquí estamos con alemanes, pero alemanes también, fue puntual.
Y también creo que fue muy puntual en su exposición. Yo creo que nos dio mucho contexto y eso me va a ayudar a mí a ir a otros aspectos. Concretamente, a explorar, solo estoy compartiendo. No puedo compartir, creo. Ya me habilitarán. Bueno, sí, vamos a ver, creo que ha expuesto José Rodolfo los temas, digamos, torales a nivel de estándares internacionales, y yo quisiera tal vez empezar todavía con algunas ideas generales para ir aterrizando poco a poco a algunos temas concretos. Edgar, solo permíteme pedir ayuda en producción, tanto a Pablo como a Andrés, para que puedan proyectar tu presentación y a ver si así podés desarrollarla con esa asistencia, ¿te parece? Perfecto, perfecto. No. Aquí me parece que ya nos están prestando atención, ya están en eso. Sigue adelante, por favor. Gracias. Bueno, y uno de los temas que yo creo que es importante quizás matizar es, de alguna forma también, qué modelo tenemos nosotros, ¿no? Me refiero al modelo de carrera fiscal, porque a veces la gente dice, bueno, pues en Estados Unidos también fiscales van, fiscales vienen, por ejemplo, y ¿cuál es la diferencia? Obviamente, no solamente en el caso concreto que motiva la discusión, pero me refiero en general, ¿no? La movilidad de los fiscales. Entonces hay que distinguir de alguna forma también dos grandes modelos, digámoslo así, de justicia criminal y también de organización burocrática. Digamos que el modelo anglosajón es un modelo concebido de otra forma, desde el rol del fiscal hasta la manera en la cual se organizan de alguna forma la contratación de los fiscales. Y por el modo de reclutamiento es un modelo muy distinto. Por ejemplo, los modelos anglosajones son modelos profesionales, donde de alguna forma lo que se busca es que alguien haga su carrera afuera, luego se incorpore digamos, a las fiscalías, ¿sí? Y una vez, digamos, incorporados a la fiscalía, pues hay una rotación, ¿verdad?, entre sector privado y sector público. Eso tiene ventajas y tiene desventajas, por supuesto, ¿no? De alguna forma son sistemas con mucha autonomía de los fiscales, porque de alguna forma ellos logran un nivel de autonomía, yo diría, más grande que el que hay en el modelo europeo, por ejemplo. Pero también hay problemas ahí de conflictos de interés, porque los fiscales se van moviendo con mucha frecuencia de lo privado a lo público, a veces, sobre todo delitos financieros o delitos especializados. Obviamente los fiscales que primero están en una rama, luego trabajan para las empresas que antes perseguían, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay modelos perfectos, y quizás eso yo quisiera puntualizarlo aquí en la exposición. Hay modelos con ventajas y con desventajas. Entonces, en el modelo anglosajón, esa es una ventaja. Otra característica del modelo anglosajón es que, digamos, los fiscales son, en realidad, vamos a decirlo así, una parte en el juicio. O sea, ellos tienen la función de condenar al acusado, ¿sí? El sistema anglosajón es completamente adversarial, ¿no? A diferencia del nuestro. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque quiero también transmitir de alguna forma cuál es la identidad, por lo menos en el papel que tiene nuestro sistema, ¿sí? Para que entendamos bien qué cosas hay detrás de las reglas formales que tenemos promulgadas, y también qué hay detrás de algunos de los problemas que enfrenta nuestro sistema. Entonces, en el sistema anglosajón es muy frecuente, ¿no? Que uno vea mucha rotación en las fiscalías. No es lo mismo, digamos, un modelo continental europeo como el que nosotros hemos teóricamente, digamos, adoptado en sus características, ¿no? Por supuesto, no hay modelos puros, pero hay modelos que más o menos se parecen. Y entonces, digamos, el modelo europeo tiende a enfocarse más bien en un sistema de carrera, ¿sí? En el que, a diferencia del modelo anglosajón, donde uno sabe que más o menos hay una rotación de los fiscales, digamos, dentro del sistema público y privado, en un sistema de carrera, la expectativa es que los fiscales entren al sistema, permanezcan mucho tiempo dentro y vayan ascendiendo, ¿sí? O sea, esa es la concepción teórica de lo que uno quiere, ¿sí? En un modelo como este. Y de alguna forma es un modelo parecido al que adoptamos nosotros en Guatemala. Por supuesto, y lo vamos a ver en breve, poco a poco hemos ido tratando de construir normativamente un modelo como este, porque inicialmente no lo teníamos, pero ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, en este sistema también, de alguna forma, los fiscales son parte, ¿sí?, de la burocracia.
porque los fiscales en nuestros modelos son menos autónomos, digámoslo así, que en los modelos anglosajones, ¿sí? O sea, no es que deciden qué perseguir, aunque obviamente todos tienen una discreción de qué delitos persiguen y cuáles no, pero no tienen completa libertad. Se supone que todos los delitos deberían perseguirse, y se supone que el Ministerio Público también es, digamos, un engranaje más del sistema de justicia y debería ser el que implementa esa política criminal, ¿sí? Entonces, voy perfilando otra vez las características, ¿sí? Es decir, nuestro modelo lo que nos está diciendo es, estamos tratando de construir un sistema burocrático de carrera, ¿sí? No estamos jugando en un sistema como el de Estados Unidos, como el de Reino Unido, estamos jugando en un sistema de carrera profesional parecido al continental europeo. Dentro del propio sistema continental europeo hay diferencias. Por ejemplo, sistemas como el francés o el italiano, incluso, digamos, tienen la carrera fiscal y la carrera judicial en un mismo sistema. Y algo que, por ejemplo, José Rodolfo mencionaba en su exposición, me decía, miren, o sea, se equiparan muchas veces muchos de los parámetros de independencia judicial también a la carrera fiscal, porque ambos son operadores de justicia. Entonces es frecuente que en algunos sistemas europeos incluso vayan al mismo nivel, tengan las mismas garantías los dos. A veces los consejos de la magistratura incluso están alimentados por fiscales, como el caso italiano, por ejemplo. En otros países no, por ejemplo Alemania, ya que estamos acá con el gobierno alemán, por ejemplo, Alemania no tiene ese sistema, por ejemplo, ellos no mezclan carrera fiscal con carrera judicial, pero sí tienen un sistema también, digamos, muy bien implementado de carrera fiscal, ¿sí? Aunque no mezclan uno y otro, pues sí lo tienen. Entonces, Guatemala de alguna forma había implementado sobre el papel este modelo. Obviamente el Ministerio Público es una institución relativamente joven, como la conocemos hoy, digamos, el año 94 se promulga la ley, se hace una separación entre la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. Guatemala adopta en los 90 el sistema acusatorio de persecución penal. Eso lógicamente condiciona a lo que me refiero, ¿no? El Ministerio Público como lo conocemos hoy, ¿sí? Realmente como una entidad autónoma digamos, encargada de la persecución penal, con un sistema, digamos, de carrera profesional sobre el papel. Sin embargo, en la práctica había sido todo muy distinto. Generalmente los fiscales generales, también por su mecanismo de selección, no tienen el grado de autonomía deseado, ¿sí? Y eso hay que decirlo como un problema, digamos, como un pecado de origen del sistema guatemalteco. La cabeza importa, porque obviamente tiene muchas facultades digamos, de gestión en el Ministerio Público, y originalmente, pues obviamente el sistema de comisiones de postulación no favorece esa independencia que queremos, no favorece tampoco el mérito para llegar a la Fiscalía General, sobre todo porque aunque a partir de 2009, por ejemplo, se promulga una ley de comisiones de postulación, lo cierto es que el proceso, al margen de además de todos los problemas, digamos, de interferencias externas y en algunos casos criminales en las comisiones de postulación, en pocas palabras, la evaluación de mérito se reduce a, bueno, hagamos una evaluación documental, todo el mundo acumula expedientes hasta el diploma de la conferencia del sábado, ¿no? Entonces no hay realmente un proceso adecuado de evaluación de méritos, que pues trae como consecuencia que quizás los incentivos para ser fiscal general no estén adecuadamente alineados. Ahora, hacia abajo era peor, realmente también por una cuestión de cultura jurídica. En el sistema nuestro de justicia tenemos digamos, reglas informales ampliamente jerárquicas. Algo que mencionaba José Rodolfo en los estándares, que decía, bueno, un fiscal es autónomo o un juez de primera instancia es autónomo. Por supuesto que hay una jerarquía de grado, ¿no? Y un juez de apelación puede, digamos, de alguna forma revocar una decisión de un juez de primera instancia, o la fiscal general puede tener algún tipo de consideración sobre una decisión de un fiscal distrital, por ejemplo. Son relaciones profesionales, no jerárquicas. No es que el superior es mi jefe y yo tengo que hacer lo que él dice, ¿no? Eso no es, digamos, parte de la autonomía fiscal. Y así había sido en este país, lamentablemente, ¿no? Y había sido difícil lograr un sistema de carrera fiscal. Entonces, en 2016, cambian muchas cosas, ¿no? Diría yo.
porque a nivel de marco normativo, en 2016, digamos, en el cenit de la lucha contra la corrupción, se abre una ventana de oportunidades. Aparece en octubre del 2015 la famosa iniciativa 4982, que luego se convierte en el 2016 en el decreto 18-2016, que realmente hace una reforma bastante profunda al marco normativo del Ministerio Público. ¿Por qué? Pues básicamente porque fortalece sobre el papel, ojo, estamos aquí en el plano normativo, sobre el papel trata de fortalecer la carrera profesional, el sistema de reclutamiento, pero sobre todo cambia muchísimo el sistema de disciplina, ¿sí? El régimen disciplinario lo cambia bastante bien. Y también cambia mucho, hay que decirlo, y ahora lo estamos pasando, la autonomía del fiscal general. Por dos razones. Primero, porque restringe las causales de remoción, y segundo, porque, digamos, suprime el famoso Consejo del Ministerio Público, que era como digamos, una junta directiva, ¿no? Que tenía funciones de asesoría, pero que también compartía o tenía cierto sentido poder de veto en algunas decisiones del fiscal general. Y digamos, a nivel de agentes fiscales, pues suprime también algunos requisitos como la edad, por ejemplo, que era un requisito que incluso la Corte de Constitucionalidad había ya considerado inconstitucional en el 2011. La Corte, por ejemplo, nuestra, ya como aterrizando los estándares que mencionaba José Rodolfo en su exposición, en esa famosa inconstitucionalidad del 2011, donde ya hablaba cuando declaró inconstitucional la edad mínima de 35 años para ser agente fiscal, lo cual no obedecía a cuestiones de mérito, la Corte lo hace precisamente bajo la consideración de dos artículos de la Constitución. Uno, el derecho a igualdad. Dice, bueno, no tiene sentido restringirlo por cuestiones de edad porque no hay una justificación en ley. Y segundo, sobre el artículo que ustedes lo conocerán por las discusiones recientes, del 113, ¿no? Que habla de la idoneidad, capacidad y honradez. Y dice, pues esto no me demuestra a mí idoneidad, ni honradez, ni capacidad, pero sí dice la Corte, es muy importante que los sistemas que implemente el Ministerio Público para reclutar sí reflejen esas condiciones de idoneidad, capacidad, honradez, etc. Entonces, en 2016, teóricamente, se cambia todo el sistema disciplinario porque, digamos, antes del 2016, el fiscal general tenía amplitud para sancionar a los agentes fiscales, ¿sí? Básicamente, originalmente, y esto es un poco lo que estoy proyectando, es el artículo 60 pre-reforma, que decía, bueno, el fiscal general podrá imponer a los fiscales las siguientes sanciones. Y las enumera y te incluye la remoción del cargo. Y simplemente decía, bueno, la sanción será adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta. ¿En qué términos? Pues en términos ampliamente discrecionales. Esto cambia profundamente en 2016 y nos movemos, como decía yo, en los tipos ideales, ¿no? A un modelo de carrera, a un modelo que dice, bueno, sí, si queremos una carrera interna, pues el proceso disciplinario tiene que ser más riguroso, pero también efectivo, porque no queremos un proceso disciplinario que tampoco impida imponer sanciones cuando efectivamente hay faltas, porque todo sistema de carrera para que funcione no solamente requiere de estabilidad, también requiere de rendición de cuentas, ¿no? Si no, se pierde el equilibrio y la eficiencia en el sistema. Pero fíjense que lo que hace esta reforma es reforzar los requisitos para imponer sanciones. Nos incluye el principio de legalidad, nos incluye el derecho de defensa. Esto es bien importante. Y la proporcionalidad de la sanción. Entonces, se supone que a partir de ahora, a partir de las reformas del 2016, pues para sancionar a un agente fiscal, habría que cumplir todos los requisitos, siendo muy importantes, y digamos, destaco mucho el derecho de defensa. No se puede imponer una sanción si no ha corrido antes un proceso en el cual el fiscal tiene derecho de presentar sus pruebas de descargo. Luego, digamos, se separa, y esto también es importante por cuestiones digamos, de orden, ¿no? Se separa el régimen disciplinario de los fiscales y del personal administrativo, porque son dos cosas distintas, un poco en función de lo que les decía yo. Son operadores de justicia los agentes fiscales. Y no solamente hay criterios de sanción, no se puede tratar del mismo modo la sanción a un agente fiscal que al personal administrativo, sencillamente porque hay otro tipo de estándares que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de fiscales, ¿sí? Como agentes auxiliares de la Administración de Justicia. Y entonces hay una separación
clara entre uno y otro. Y en segundo lugar, también se crea una instancia interna, que es la supervisión general, que es la encargada de imponer las sanciones, ¿sí? De ventilar el proceso de disciplina. Entonces, eso es parte integral de esa reforma del 2016, que si se dan cuenta, sobre el papel, muchas de las cosas que están aquí son en la línea de lo que expresaba el profesor Rolfo en su exposición. O sea, se intentó en 2016 con estas reformas acercar el marco normativo un poco a esos estándares, ¿sí? La carrera fiscal también se fortalece normativamente, digamos, por lo menos a términos de parámetros. Ya está un poco más claro a partir de la reforma de 2016 los temas de la carrera fiscal, pero por supuesto, quizás los problemas no son a nivel de marco normativo, quizás los problemas son de implementación, porque, por ejemplo, mientras que acabamos de repasar cómo en 2016 todo el marco normativo se corre, digámoslo así, hacia criterios de independencia de los operadores de justicia, resulta que por otro lado el reglamento interno del Ministerio Público, que estaba promulgado antes de estas reformas, pues incluye un artículo como este, que de hecho es la base, si ustedes ven, de la decisión reciente del fiscal Sandoval, pero ojo, no solamente la suya, o sea, hay con frecuencia se remueve fiscales, ¿no? Bajo este argumento, que el reglamento interno del Ministerio Público dice que este personal se considera personal de confianza. Y esto incluye fiscales de distrito, fiscales de jefes de sección, etcétera. Y entonces, bajo el argumento del personal de confianza, pues se hace caso omiso luego del régimen disciplinario digamos, se busca orientar la decisión no ya como un tema disciplinario, sino como un tema laboral, como si fuera digamos, una empresa privada, ¿sí? Entonces, es una forma de eludir el sistema disciplinario que antes mencionamos, y esto es grave, no solamente en el caso concreto, insisto, sino en otros casos. Y digamos, no solo pasa en el Ministerio Público. En general, esto es un mal endémico que hay en un país donde el servicio civil no funciona. Lo que pasa es que aquí tiene consecuencias quizás más complicadas que dentro del servicio civil, pero si ustedes van a ver la jurisprudencia en materia de servicio civil, esto pasa en todos los ministerios, ¿sí? Digamos, igual, servicio civil lo hacen a un lado, dicen por reglamento interno, tal posición en tal ministerio es personal de confianza, entonces remuevo sin procedimiento. Y la Corte ha dicho ya en doctrina legal, ahí están los expedientes citados por si alguien nos quiere revisar, que esto no se puede hacer. Que de alguna forma para considerar a algo personal de confianza, o debe estar en una ley ordinaria promulgada por el Congreso, o tiene que estar en una ley profesional, dígase en un pacto colectivo. Cosa que en el caso del Ministerio Público no sucede, está dentro de un reglamento interno. Y entonces, en casos parecidos, como digo, ya se han dado supuestos dentro del Ministerio Público donde se trata de eludir digamos, el régimen disciplinario utilizando la jerga laboral. Entonces, en la implementación parece que se hace caso omiso de todo el marco normativo que se aprobó. Entonces, para efectos prácticos, si bien normativamente hemos intentado transitar a la carrera fiscal, en la práctica eso no ha sido posible. Y si quieren, pues más adelante ya hacemos algunas consideraciones puntuales del caso concreto que hoy nos congrega, ¿no? Muchas gracias, Edgar, por tu exposición. La verdad es que estamos frente a dos exposiciones muy claras, muy precisas, que nos colocan en un marco apropiado para arrancar la discusión. Yo quisiera, pues, como soy el que parte y reparte, tomarme la primera pregunta. A mí me gustaría arrancar con esta discusión, José Rodolfo, a la luz de lo que nos ha dicho Edgar Ortiz y la evidente contradicción interna en el Ministerio Público a partir, por supuesto, de una norma y luego de un pacto colectivo, pero también de un reglamento. Uno puede considerar a un fiscal de carrera, a un fiscal que se ha desempeñado a lo largo de los últimos 10, 12 años en el Ministerio Público, ¿puede realmente considerarlo bajo algún, pues, no sé, bajo algún punto específico, personal de confianza?
No, definitivamente en una respuesta muy breve, no es posible. Eso sería como, insisto, trasladándolo y haciendo la equiparación o el paralelismo con el sistema del Poder Judicial, es como decir que los magistrados de sala son de confianza de la Corte Suprema de Justicia. Eso no tiene, no tiene ninguna lógica, ningún sustento, digamos, desde los sistemas que se pretende fortalecer. Y como bien lo decía Edgar, ¿verdad? Desde el sistema que se está tratando de impulsar, claramente las fiscalías no pueden ser, los fiscales sean estos fiscales de sección, fiscales o jefes de fiscalías, no pueden ser considerados personal de confianza. Esencialmente porque, a pesar de que tienen que tener, digamos, o cumplir con unas pruebas de confiabilidad, es distinto a que yo los pueda considerar que son personas que yo puedo nombrar y remover libremente, como es la característica en todos los puestos de confianza. Un puesto de confianza no es un puesto de carrera porque es un puesto que acompaña a quien dirige la institucionalidad. Entonces, en este caso, pensar que una fiscalía, cada vez que haya un fiscal general, todos los fiscales van a entrar como ella o él diga, porque son empleados de su confianza. Y eso es, como lo dije hace un momento, tener esa libertad de remover fiscales en el momento en el que yo considero conveniente removerles, o porque a mí me parece que hay una causal para removerlas sin un procedimiento previo, lo que hace al final de cuentas es limitar la actuación de los propios fiscales. Les impide ejercer libremente porque saben que en cualquier circunstancia pueden ser sancionados, pueden ser expulsados de su carrera y por qué no decirlo. Si la lógica es que tengamos fiscales que permanezcan por muchos años, yo no me puedo imaginar una persona que esté 20 años dentro de la entidad y que por la decisión de algún caso que no escogió llevar, termine siendo sancionado y expulsado de la institución en la que prácticamente dejó su vida laboral útil. Muchas gracias, José Rodolfo. A todos a toda nuestra audiencia, a todos los participantes, les instamos a que por medio del chat nos escriban sus preguntas, nos planteen las preguntas que querrían que nuestros panelistas puedan responder. Tenemos aproximadamente 20-30 minutos para desarrollar una discusión, ojalá intensa y profunda sobre este tema que hoy nos ocupa. Es un tema central en la vida nacional. Edgar, yo tengo que preguntarte si esa normativa, si ese artículo en el reglamento resulta tan notoriamente contradictorio con el espíritu que se trata de infundir en el Ministerio Público a partir del año 2016, ¿por qué prevalece? ¿De qué fecha data ese reglamento y cómo se explica esa contradicción interna? Bueno, yo creo que es un reglamento que se emitió, que se reformó en épocas de la fiscal Paz y Paz, si no mal recuerdo, pero en ese momento el reglamento se hizo bajo otra ley, ¿no? O sea, tampoco digo que fuera lo óptimo, porque no creo que el artículo, incluso con la ley anterior, fuese el óptimo, pero digamos tenía un poco más de asidero que con el marco actual. Yo creo que lo que pasó es que por inercia ese reglamento quedó allí, que ojo, lo mismo pasó con el reglamento de la carrera fiscal, que creo que está vigente el del año 96, una cosa así, o sea, se cambió, se fortaleció la carrera fiscal, pero tampoco se cambiaron algunos parámetros a nivel interno. Yo creo que ese artículo quedó allí. Sinceramente, tengo la sensación de que, digamos, se ha utilizado históricamente para depurar la institución, y porque de hecho el último caso que yo conozco, que lo citaba yo ahí en la presentación, que es un caso de 2019, o sea, que se resuelve en 2019, es un caso de la época de la fiscal Aldana, ¿no? Que ella remueve a una persona, digamos, como personal de confianza y tiene este mismo resultado adverso en la Corte luego de Constitucionalidad. Es decir, el artículo quedó ahí y yo creo que los fiscales, o sea, esto es ya una suposición, yo creo que se utilizó para remover personal y sencillamente jugando a que en muchos casos no era contra agentes fiscales, era contra personal burocrático, y entonces la típica, ¿no? El típico mal incentivo que hay en el Estado. Yo destituyo y en lo que una reinstalación laboral llega a su fin pasan 3-4 años, a lo mejor yo ya me fui de la Fiscalía General y logré remover a la persona. Creo que esa ha sido un poco la razón por la cual ese artículo sigue ahí, y es grave porque evidentemente han habido muchas remociones
que se han dado, Contradice el espíritu de la construcción de una carrera fiscal. que se están peleando en tribunales 4 o 5 años, ¿no? Miren, a mí me parece que hay una pregunta central que plantear en el caso de Juan Francisco Sandoval y es esta. ¿Puede considerarse una insumisión o desobediencia el hecho de que un fiscal objete y por lo tanto impugne una decisión de su superior? En este caso, por ejemplo, el nombramiento de una fiscal específica asignada para la fiscalía que está bajo su cargo. En este caso, determinada por la fiscal general. Que el fiscal se resista a ese nombramiento y lo impugne o lo objete por la vía administrativa. ¿Eso puede ser considerado una causal para dejar de confiar en él? Arrancamos con José Rodolfo. No, yo considero, nuevamente, en breve, no es una causal de remoción, porque claramente no existe una desobediencia en un sentido criminal o doloso, si queremos verlo así. Acá lo que está pasando es que se está señalando, como se ha venido señalando ya desde hace 2 años, la existencia de problemas en la designación de funcionarios que tienen que ver con la administración de justicia. En este caso, la designación de una fiscal que claramente podría representar un conflicto de interés dentro de la fiscalía. Y con esto no me refiero a un conflicto de lo que sea interesante para la fiscalía o de lo que podría representar para el Ministerio Público, sino que claramente tenemos a alguien que puede poner en peligro, digamos, la tramitación de los casos o generar una discusión procesal que de por sí ya no sería necesaria en casos tan complejos como los que maneja la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, introducir un elemento de esta naturaleza para discutir si hay competencia o no hay competencia por parte de los órganos jurisdiccionales, a mí me parece que es una objeción que como jefe de Fiscalía no solo es válido, sino que es natural hacer. En otros sistemas, lo que pasa es de que existe una especie de intención de hacer parecer que se están cumpliendo todos los requisitos formalmente hablando. Pero las formas, si no se llegan a los fondos, simple y sencillamente son eso. Son formas, son estructuras que existen, pero que no nos llevan al cumplimiento de las funciones propias del Estado y en este caso de la administración de justicia. Lo estamos viendo en todos lados. Lo estamos viendo en todos los procesos. Todos los procesos tienen una apariencia de cumplimiento de la normatividad, pero en el fondo tenemos fuertes señalamientos y fuertes dudas sobre las personas que se están nombrando. Ahora, si esto es cuestionado dentro del parámetro de la ley y dentro de los recursos que la ley a mí me faculta, lo más que puede ocurrir es que me digan, no, miren, no se puede, ¿verdad? Y entonces proceder sin ver si cabe una acción judicial, si no cabe una acción judicial, qué es lo que procede jurídicamente hablando. Pero que a mí me despidan, en este caso, o no determinen mi nombramiento, por hacer una solicitud en el marco de la legislación o un cuestionamiento que me parece razonable, a mí personalmente, ahí pueden haber diferentes opiniones dentro del público, pero que a mí me parece razonable, no creo que sea suficiente como para destituir una carrera fiscal de 18 años con excelentes resultados en una fiscalía altamente compleja, objeto de muchos ataques que no podemos perder el elemento contextual y llena de denuncias espurias en contra de sus funcionarios. Edgar, a mí me gustaría escuchar tu opinión también. ¿Cómo le responderías vos a la persona que te dice en concreto que el hecho de que este fiscal haya objetado una decisión de su superior, por supuesto concerniente a su fiscalía, como el nombramiento de una fiscal a cargo de determinados casos, que eso no debe ser considerado una causal de remoción? ¿Cómo se lo responderías? Bueno, varias cosas. Yo creo que o sea, primero, ¿qué consideramos una desobediencia? Porque él realmente lo que presentó fue una suerte de oposición, bueno, objeción le llamó porque, digamos, en lenguaje quizás coloquial es una objeción. Él lo que dijo es, yo no estoy de acuerdo con que esta persona tome esta posición del cargo. La respuesta perfectamente de la fiscal general puede ser, pues, lo siento, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Ese sería el desenlace normal de un suceso como el que ocurrió. Ahora, enmarcar eso como desobediencia, yo creo que también, ante todo, es estirar el sentido de la ley, porque
La ley orgánica, por ejemplo, te está hablando de, en muchos casos, de instrucciones que tienen que ver con casos, seguramente, ¿no? O con diligencias. No es el caso de la objeción que presentó él. Entonces, primero es como una tergiversación del texto de la ley, del espíritu de la ley, obviamente. Y en segundo lugar, vuelvo a mi, digamos, a mi exposición. Supongamos que fue una desobediencia. Imaginémonos que sí. A ver, que él dice, no obedezco y no estoy de acuerdo e insisto en que no. Bueno, hay un proceso disciplinario y en todo caso, digamos, la vía correcta era iniciarle un proceso disciplinario y, bueno, que la supervisión general decidiera si aquello era una falta o no, pero no destituirlo. Miren, estamos recibiendo numerosas preguntas de nuestra audiencia. Se están animando a lanzar algunas de ellas. Yo pregunto para José Rodolfo, vamos a ver, ¿cuál es la validez de los estándares en materia de derechos humanos en la normativa nacional? ¿Debe acatarse por los estados? Y te preguntan, ¿su incumplimiento de esos estándares internacionales supone responsabilidad para el Estado? Y en la práctica, ¿cuán efectivo es eso para defender, por ejemplo, la posición de un fiscal que pretende ser autónomo? Sí, bueno, partido en dos tantos. Los estándares internacionales, cuando tienen que ver con la dignidad de la persona, están plenamente incorporados al derecho interno. No solo es el artículo 46, el artículo 44 de la Constitución, sino que, como bien lo decía, la doctrina del bloque de constitucionalidad a partir de 2011 nos viene a incorporar al texto constitucional todas aquellas normas que tengan que ver con la dignidad humana y en este caso el acceso a la justicia. Si no quisiéramos verlo por esa fórmula que es la fórmula de derecho interno, los tratados por su función, por naturaleza, se asumen como obligaciones de buena fe. Esto lo dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y esto exige, digamos, de los estados que si yo asumí el compromiso de cumplir con estos estándares, debo de cumplirlo. Más adelante, la Corte Interamericana desarrolla la doctrina del control de convencionalidad, que es en esencia una figura muy similar al control de constitucionalidad, que quiere decir que no solo el organismo legislativo, sino que todas las ramas de la institucionalidad pública tienen la obligación de observar los estándares que han sido puestos, no solo por el tratado, que es la convención, sino que por la jurisprudencia que se desarrolla, que puede ser jurisprudencia para Perú, pero que es igualmente vinculante para el desarrollo normativo de Guatemala. Y tengo la obligación de observarla. Ahora, ¿qué pasa si no lo cumplo? Y ahí nos encontramos con un problema clásico del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo se hace cumplir? Pues claro, pueden darse los procedimientos de denuncias, tanto a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, a los comités, a las relatorías, pero eventualmente y quien finalmente tiene la obligación de cumplir y de acatar estas normas es el Estado. Y en muchos de los casos depende de los cambios de autoridades o depende de cambios de mucho tiempo para que estos finalmente logren cumplirse. Por ejemplo, en algunos casos, el caso de las 2Rs y algunos otros, que inician los procesos en 2001 y es hasta después de que se da una sentencia en la Corte en 2009 que finalmente se dan los juicios en 2011. Obviamente, eso es mucho esperar o eso es un daño significativo a la carrera de un fiscal, eso es sumamente significativo en cuanto a cuánto tiempo va a estar una persona fuera de la institucionalidad pública en tanto logra introducirse de regreso o logra reivindicar su derecho. Edgar, te están preguntando de forma directa, ¿hay alguna acción legal efectiva, no solo para revertir la destitución del fiscal Sandoval, sino para castigar el abuso de autoridad y la violación a ley que cometió la fiscal general? Eso es lo que dice nuestro participante. Bueno, a ver, dos cosas. Para sancionar a la fiscal general, no sé, es un poco quizás lejos pensar en ese sentido porque es una decisión, digamos, revisable por los tribunales y probablemente quede ahí. No sé si a mí no me parece constitutiva de delito tampoco, pero por ese lado no tengo mucho que decir. Por otro lado, sí. Por el lado, digamos, de la forma de cuestionar la decisión suya, yo creo que aquí pasan varias cosas. Punto uno, y esto es
no solo para Sandoval, digamos, para cualquier fiscal que termine en estas condiciones una relación laboral con el Ministerio Público. Yo creo que un acto como este es recurrible probablemente por la vía del amparo, por una sencilla razón. No hay un procedimiento, dado que no se siguió el procedimiento interno, ¿sí? De sancionarle por la vía disciplinaria y, digamos, haberle dado la oportunidad de defenderse, etcétera, etcétera. Dado que no siguieron los canales internos de la ley, ¿cómo alguien se puede oponer? ¿Sí? ¿Cómo alguien puede impugnar esa decisión de la fiscal general? No hay ningún mecanismo de impugnarlo. O sea, no existe, como dentro de la ley eso no está previsto, esa decisión de removerlo inmediatamente no es recurrible a lo interno del Ministerio Público. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión. Si no hay forma de recurrirla a lo interno, pues es sujeto de amparo. Se cumple un requisito procesal que es la definitividad. Y yo creo que es recurrible por la vía de amparo, como de hecho creo que ocurrió hoy. Yo no puedo opinar tan a profundidad todavía del amparo que se interpuso, pero me parece que por lo menos procesalmente sí hay una forma de hacerlo. Ya veremos qué dice la Corte Suprema de Justicia. Miren, esta pregunta plantea, ¿qué significa realmente la autonomía del fiscal, o debe decirse la independencia del fiscal? Y yo lo voy a atar a un hecho específico que es parte, por supuesto, de la discusión que ahora se sostiene. Digamos que es legítimo que la fiscal general tenga objeciones respecto de una decisión asumida por Juan Francisco Sandoval de acordar, por ejemplo, que se clausurara provisionalmente un caso en contra de un imputado tan célebre y bueno, tan villanizado en términos sociales como Gustavo Alejos, para favorecer su colaboración en un caso de gran relevancia, como es el caso de comisiones paralelas. Digamos que hay un margen razonable de discusión entre la fiscal general y entre el fiscal específico del caso. ¿Cómo se garantiza y en qué consiste en realidad esa autonomía del fiscal? ¿Y cómo se dirime al final una diferencia entre dos posiciones que pueden ser ambas legítimas y atendibles en todo caso? Empezamos con Edgar. Bueno, eso es una pregunta bien difícil. O sea, yo creo que hay mecanismos internos, o sea, para definir esas diferencias. Es que yo creo que una cosa es, pero había que diferenciar dos cosas. Tal vez una cuestión es una diferencia de criterio, que yo creo que, pues obviamente ahí, por jerarquía, una instrucción de la fiscal general va a prevalecer en todo momento. En este caso, probablemente, en el caso concreto, donde el fiscal Sandoval dice, no estoy de acuerdo con este nombramiento, quizás el desenlace legal, ¿verdad? Legal, sea, pues da igual, la voy a nombrar porque está dentro de mis competencias, por ejemplo. O sea, evidentemente sí, hay autonomía, pero también hay autonomía de la fiscal general. Que se imponga la jerarquía. Claro, se impone la jerarquía. Cosa distinta es que haya canales de comunicación y de resolución de diferencias de opinión, pero eventualmente en algunas decisiones administrativas, pues sí, nos vamos al ámbito de competencias de cada uno y yo no creo que habría demasiado problema. Por eso insisto en que llevar esto a otro plano quizás no sea fruto de un desacuerdo, sea otra cosa diferente, pues. Básicamente una confrontación de posiciones o de defensa de posiciones de ambos. José Rodolfo, ¿cómo planteas hasta dónde llega la autonomía del fiscal en este marco que yo les he presentado a ustedes de la discusión en torno a la clausura provisional del caso de Gustavo Alejos, para que una vez en su casa pudiera tener más libertad tanto la fiscalía como el imputado para que éste ofreciera una declaración amplia sobre un caso, por supuesto, tan relevante como el caso de comisiones paralelas? Bueno, sí, creo como me voy a colgar un poco ahí de la respuesta de Edgar, pero tiene mucha razón en separar, digamos, las diferencias que puedan surgir por cuestiones administrativas de aquellas diferencias que puedan surgir por las cuestiones judiciales o el trámite judicial de los procesos. Además, también, tal vez más allá de ver la autonomía del fiscal, habría que ver hasta dónde tengo yo la obligación de seguir una instrucción que manifiestamente va a resultar en impunidad, o hasta dónde podría tener yo la obligación de recibir una instrucción
que manifiestamente podría resultar en el desmantelamiento de algún caso. Es decir, no lo miremos solo, digamos, desde cómo el fiscal, cómo el fiscal le tiene que hacer caso a la Fiscalía General. Es hasta donde la Fiscalía General tiene la competencia real de dirigir instrucciones que puedan tener un impacto negativo real en la administración de justicia, y dónde estaría el mecanismo de rendición de cuentas para poder determinarlo. En el caso de las fiscalías es muy sencillo, porque pareciera ser que es o me hace caso o se va, y la verdad es que no, hay procedimientos, hay evaluaciones que pueden darse. Bueno, mire usted cómo está desempeñando usted su cargo, es decir, cómo está usted llevando sus procesos. Que es una función distinta, digamos, a una cuestión disciplinaria propiamente dicha por un desacuerdo de esta naturaleza. Si existe el foro, claramente la ley sí provee la facultad de oponerse. Eventualmente sí, la fiscal va a tener que imponer su voluntad, pues porque jerárquicamente puede hacerlo, pero tengo que insistir, jurídicamente hablando, ¿hasta dónde tiene la facultad de determinar, por ejemplo, mire, solicite el sobreseimiento porque toca? O, por ejemplo, como pasó en algún otro momento, mire, solicite la orden de captura porque es de interés de la Fiscalía General que usted emita la orden de captura. Y entonces, la cuestión no está en el fiscal, la cuestión está cómo se pide la rendición de cuentas a la Fiscalía General, a la dirección que está tomando decisiones al menos polémicas, por no decir cuestionables. Miren, Edgar, ¿cuál es la instancia que conoce la impugnación de las decisiones? ¿Es la supervisión general o es una junta disciplinaria? ¿Y cómo se integra de manera que esa instancia realmente tenga, pues, libertad e independencia para poder alcanzar una decisión que puede afectar a la figura superior en orden jerárquico? Sí, esta supervisión se creó como una dependencia interna del Ministerio Público, pero el nombramiento tanto del subdirector como del director, del subdirector, del supervisor adjunto, perdón, son nombramientos por oposición. Entonces es gente que entró por un examen que no necesariamente los nombró, o sea, no recuerdo en este momento si fueron nombrados por la fiscal Porras o incluso por la fiscal anterior. Creo que fueron por la fiscal anterior, de hecho, o sea, entraron antes, pero no estoy seguro, no quiero dar el dato. Entonces, un poco el sentido es que también ellos son parte de un sistema de burocracia profesional que ingresaron al servicio, que están sujetos a una evaluación de desempeño. Y, de hecho, si vemos los antecedentes, Juan Luis, o sea, ha habido, por ejemplo, el fiscal Sandoval, por su posición, recibió muchas denuncias, ¿sí? Y realmente Objeto de muchas denuncias, fue denunciado muchas veces. Sí, perdón, sí, fue objeto de muchas denuncias, recibió también muchas por su trabajo. Buen punto. Sí, fue objeto de muchas denuncias y en los casos que llevó la Supervisión General, en términos muy globales, pues lo hizo bastante imparcial, la mayoría, ninguna prosperó, se dio el derecho a audiencia, de hecho alguna de ellas creo que venía instada desde la asesoría del despacho de la Fiscal General y la Supervisión General la rechazó, o sea que más o menos el modelo, lo joven que es y el corto periodo que tiene, no ha funcionado mal, creo yo, porque son gente que al final tiene un horizonte temporal más largo. Yo entré por oposición, tengo este empleo, a mí me van a evaluar en mi desempeño y la fiscal Porra se va a ir el otro año y voy a seguir aquí. Y creo que más o menos, por lo menos en el corto tiempo, aunque no es un horizonte para sacar conclusiones muy grandes, ha funcionado más o menos bien. Miren, hay una pregunta que plantea uno de nuestros participantes y que dice, la voy a leer literal: en Honduras el jefe del Ejecutivo, el presidente, elige al fiscal general, por lo tanto, no hay independencia de poderes. ¿Cómo debe ser elegido el fiscal general? ¿Cuál es la manera idónea? José Rodolfo, ¿hay algún modelo que a vos te guste especialmente que te llame la atención? Yo veo, por ejemplo, el modelo costarricense que es la Corte Suprema la que termina eligiendo al fiscal general de una serie de candidatos que se proponen a sí mismos. Sí. Bueno, sí, no, es un modelo sumamente interesante. Creo que hay que tener en cuenta que todos los sistemas de nombramiento tienen alguna dificultad a superar, ¿no? Sea un sistema de designación, sea un sistema de elección directa, sea un sistema
por elección de consejo, digamos, o en este caso de las comisiones. Yo generalmente siempre me he inclinado más al tema de las decisiones colegiadas y a través de los consejos podría ser. Lo que pasa es que el sistema de comisiones de postulación tiene problemas, digamos, de diseño acá, pero no es necesariamente la vía incorrecta pensar en un sistema de elección colegiada a través de un sistema independiente o una comisión independiente que pueda hacerlo. En este caso también no quisiera criminalizar los procesos de designación presidencial, porque también existen muchos países en los que funciona bien, digamos. Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente, o sea, no es necesariamente la designación presidencial el problema, es el cumplimiento de los requisitos y si tiene la facultad de ejercer libremente su función. En este caso, el hecho de que un fiscal general en Guatemala no pueda ser removido, debería de dar una garantía suficiente para que pueda separarse de la presidencia que lo elige. Sin embargo, pues nos damos cuenta que tal vez a lo mejor el problema en ese caso en particular no es única y exclusivamente el sistema de designamiento. Pero, de designación, pero José Rodolfo, esto me mueve a la discusión que me parece que al final es el fondo de todo lo que estamos viviendo el día de hoy y lo que hemos vivido en los últimos 30 años en mi país, en Guatemala. Realmente tenemos un modelo político y un sistema institucional escasamente desarrollado y con una democracia que no ha permeado, un sentido democrático que no ha permeado a fondo en las instituciones y en la dirigencia política. De hecho, carecemos de un sistema de partidos políticos tal y como se conoce en el mundo occidental, en orden concreto. Y entonces tendemos a ver, como lo vemos en este momento, que hay unos acuerdos políticos que permiten mantener la posición en la Corte Suprema de Justicia de un grupo de magistrados que evidentemente coincide con el posicionamiento político de la mayoría en el Congreso y de quien gobierna desde el Ejecutivo. Y esto les facilita tomar buena parte de nuestro sistema de instituciones de control, Contraloría General de Cuentas, luego me voy a ir al Tribunal Supremo Electoral. No han logrado tomar la oficina del Procurador de Derechos Humanos, pero ustedes y yo hemos visto con cuánto ahínco lo persiguen. En términos concretos, yo creo que estamos frente a una especie de disfunción grande del sistema. Como vos decías, José Rodolfo, cumplimos las formas, pero de fondo no estamos cumpliendo con el espíritu, con la naturaleza. Y me temo que este es el toque del momento en nuestra región. Y hablo de Nicaragua, hablo de Honduras, hablo de El Salvador, incluso hablo de México. Cómo esas posiciones autoritarias desde el poder parecieran más interesadas en uniformar la línea de pensamiento en la cúpula de las instituciones y así garantizarse impunidad, libertad para aprovechar la corrupción, pero sobre todo permanencia en el poder de un sistema que no favorece a la población. Yo sé que me he echado una perorata ya, he pronunciado una perorata de 3 o 4 minutos, pero ¿cómo reaccionan ustedes a esto? Edgar, ¿vos qué pensás de fondo? ¿Hay salida para nosotros? Bueno, yo iría más lejos que vos, porque yo diría que no solo es un problema, o sea, hay una recesión democrática, diría Fukuyama, ¿no? Y yo creo que el primer mundo tampoco está muy exento de eso, que tienen mejores sistemas que el nuestro y por eso sufren a otro nivel, sufren en primer mundo, ¿no? Pero también tienen sus propias crisis. Estados Unidos mismo, lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, no es ajeno a esto, obviamente. Sus instituciones informales, por ejemplo, ahí salieron a jugar y resguardaron el orden. Lo que pasa, creo que nosotros estamos en un clima en el que la democracia está de capa caída y quizás los problemas nuestros ingredientes, que serían nuestra institucionalidad débil, digamos añeja, versus la participación de algunos actores muy poderosos, emergentes, ¿no? Crimen organizado, narcotráfico, etcétera, pues nos ponen en una posición más compleja, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, Triángulo Norte, bueno, Guatemala, Honduras diría más bien, o sea, la penetración de crimen organizado es un problema muy grande. En El Salvador y Nicaragua, pues son personalismos los que han tomado control
algunas instancias, o sea, cada quien tiene digamos, su tipología, pero todos estamos padeciendo esos males de la debilidad añeja. Yo soy muy pesimista porque lo que no veo es mecanismos ciudadanos de darle vuelta a la ecuación. Y como dice la regla de oro, ¿no? Al final de cuentas, en un sistema como estos, las minorías organizadas, que ya sabemos quiénes son, siempre van a derrotar a las mayorías desorganizadas. Y en países con tan bajos niveles de participación cívica, pues cuesta ver por dónde se puedan empezar a desactivar esos focos de amenaza. Pues. José Rodolfo, ¿tu consideración sobre este tema? Sí, sí, no, concurro con ambos, ¿no? Por definición, la corrupción es la desviación de lo público hacia el beneficio privado. Y lamentablemente lo que pareciera ser es que la institucionalidad en su conjunto no se ha volcado a cumplir con sus funciones a cabalidad con las poblaciones de nuestros países, sino que pareciera que se dedica más bien a la protección de estos actores que bien sustentaba Edgar, ¿no? Y en esa cuestión nos encontramos, sí, muy lamentablemente en una simulación de institucionalidad, en una simulación de Estado de Derecho, que al final de cuentas lo que persigue es esencialmente garantizar la impunidad de los actores que pues continúan beneficiándose de la existencia de este sistema. Y ahí puede ser desde la política más vieja hasta los actores más novedosos que mencionaba Edgar. Lamentablemente, y ahí es donde quisiera agregar un poco, la clave de los cambios está en la propia clase que se protege. La clave de los cambios está en la propia clase política que no quiere cambiar las circunstancias para que permitan una participación política en condiciones de igualdad que garanticen el acceso a las distintas instituciones de las personas que sean meritorias y que no sean afines, que esa es la diferencia sustancial de lo que estamos viendo ahorita, para poder romper la concentración de poder que pudieran existir. Esa es lamentablemente el escenario y, perdón, la nota un poco baja, pero considero que esa es la problemática de fondo. Miren, aquí hay una pregunta que creo que está engarzada exactamente con el momento. ¿Cuál sería el rol de la sociedad civil a nivel de auditoría social, pensando en aplicar el beneficio del derecho de audiencia para un posible nombramiento y o remoción de fiscal? Es decir, ¿tiene un papel que jugar la sociedad en garantizar que los fiscales puedan construir carrera y dejen de estar sujetos vía ese reglamento del que hablábamos a ser removidos de una manera intempestiva? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, definitivamente sí, voy a ser así empático. Y sociedad civil en sentido muy amplio, o sea, a todos nos debería preocupar. Yo no puedo estar más de acuerdo con la fórmula aquella de instituciones no personas, porque en este sentido no debería importarnos qué es el fiscal Sandoval, porque en general el problema de fondo es que un fiscal general pueda hacer eso, ¿sí? En términos de principios, no en términos de quién fue. Luego quién fue le añadimos un montón de ingredientes adicionales que explican el descontento ciudadano que hemos visto. Así que yo creo que sociedad civil, el sector económico, digamos, ONGs que están viendo temas de justicia, etcétera, ciudadanía en general, yo creo que deberíamos estar todos 100% de acuerdo que esto es una cuestión de país, es una cuestión de principios, es una cuestión de instituciones, es una cuestión de Estado de Derecho y es una cuestión de supervivencia del sistema democrático. No verlo como ¿qué opino yo del fiscal Sandoval? Eso al final yo diría que es irrelevante, incluso en una situación como la actual. Así que a mí me parece que el rol es fiscalizar, el rol es pronunciarse, meter presión, pero creo que lamentablemente las rencillas del pasado no permiten que esa acción sea conjunta, sino que ciertos sectores de sociedad civil se pronuncian, otros no están tan convencidos y eso quizás sea parte del problema. José Rodolfo, me piden que te pregunte específicamente si encontrás relación entre la ley de 2016 y el reglamento que habla de confianza y cuál es ese concepto cuál es la relación entre el concepto confianza y carrera profesional. ¿Existe correlación entre una cosa y otra?
tengo que insistir en la separación de la idea de la confiabilidad, ¿no? De las pruebas que se tienen que pasar para decir, bueno, esta persona efectivamente va a ejercer su trabajo sin incurrir en algún, o por lo menos que no tenga la tendencia, ¿no? O las conexiones que lo pudieran hacer delinquir, al tema del nombramiento de un cargo de confianza propiamente dicho. Por otro lado, otra cuestión que es sumamente importante es que la cuestión reglamentaria no puede reformar lo que está escrito en la ley, por jerarquía normativa, ¿no? Entonces, en todo caso, siempre va siempre vas a tener más peso lo que está en la legislación que lo que está en la reglamentación. E insisto, no hacer un análisis separado de los estándares que hemos platicado anteriormente y buscar que efectivamente tengan por efecto lograr el fortalecimiento de la carrera mucho más allá de la complacencia, digamos, de si me es de confianza o no me es de confianza, si me estorba o no me estorba, de las direcciones que pudieran haber, que pudieran estar, ¿no? En las distintas instituciones. Edgar, ¿ves posible que la Corte de Constitucionalidad revierta esta decisión? Voy a hacerte, bueno, primero va la Corte Suprema y creo que ahí va a tener sus propias consideraciones. A ver, yo, digamos, no me atrevo a decir algo porque hay que tener también un grado de imparcialidad, pero creo yo que la cuestión de fondo va a ser procesal. Entonces, no sé todavía por dónde esta acción de amparo, en primer lugar, vaya a sobrevivir esos rigurosos test de cuestiones procesales, que si definitividad, si legitimación, no sé qué. Entonces, me da la sensación que vamos a estar hablando en unos días de cuestiones procesales, no del fondo. Vamos a estar hablando de la temporalidad, de que no se presentó un documento previo. Creo que por ahí va a ir la resolución, o sea que de pronto podemos hacer incluso alguna apuesta, porque obviamente cuando son cuestiones tan delicadas, esto en cualquier país del mundo, las cortes también miran cómo se desembarazan del problema, ¿no? Aunque también en algunos casos no tienen opción y tienen que conocer. Pero si logra pasar un test procesal, yo sinceramente no veo cómo una corte podría rehusarse a hacer esto. Lo que sí es posible es que alguna corte, cualquiera de las dos, no se aventure por una cuestión de cálculo político a dar un amparo provisional. Entonces podríamos estar hablando de algo que demore meses, ¿verdad? Que se prolongue en el tiempo. Yo quisiera agradecerle tanto a José Rodolfo González Sierra como a Edgar Ortiz esta discusión rica, intensa, técnica y me parece a mí bastante, no voy a decir objetiva, porque el término objetivo es muy peligroso administrarlo, pero bastante precisa y sentada sobre la materia. Gracias a los dos por enriquecer nuestro criterio en esta noche. Gracias, por supuesto, al proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, FEDAC. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado, aproximadamente 60 personas a lo largo de todo este evento y esta discusión. Gracias por estar hoy con nosotros, por sumarse al debate del tema que sin duda es el más relevante y polémico en estos momentos en la vida jurídica de Guatemala y en la vida política también. Una feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche. José Rodolfo, Edgar, Andrés, Gina, Pablo, Andreas. A todos muchas gracias. No, gracias. Muy interesante. Mucha suerte pues para todos. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Adiós.